Esto como consecuencia, entre muchas otras cosas, pero de manera principal, al desmantelamiento de la estructura del INE y en consecuencia de sus capacidades operativas. Permítame, Rosa María, Fernando, compartir con ustedes algunas cifras todavía preliminares, pero que se van a hacer públicas una vez que se consoliden, es decir, se van a difundir públicamente una vez que se consoliden y, por supuesto, formarán parte de las impugnaciones que el INE presentará ante la Suprema Corte de Justicia en contra de esta reforma. El cuarto eje es la existencia de un padrón electoral manejado con criterios técnicos bajo la supervisión de los partidos políticos, pero no construido bajo criterios políticos, que como ustedes recordarán, hace 35 años era nuestro principal problema. Los rasurados del padrón por motivos políticos, a los depositores se les excluía del padrón, o bien se les cambiaba de sede para votar, para que complicarles el ejercicio del voto, o los muertos que estaban presentes en el padrón y que además votaban. Todos esos eran problemas que dejamos atrás cuando el padrón electoral dejó de ser administrado con criterios políticos y pasa a ser administrado de manera autónoma e independiente por la autoridad electoral frente a los intereses políticos de los partidos y de los gobiernos. Y el quinto eje es al que ya he hecho referencia en esta charla, que son las condiciones de equidad de la competencia. Bueno, esas son conquistas democráticas que ninguna reforma electoral que se considere progresiva puede afectar. Y una reforma que afecta a alguno de estos pilares es una reforma a todas luces regresiva. ¿Qué es lo que pasa con la reforma que está en curso? Bueno, este llamado Plan B, que implica estos cambios a las 6 leyes que mencionaba, constituyen una constelación de inconstitucionalidades, porque a pesar de que esos 5 pilares a los que he hecho referencia están salvaguardados en la Constitución, es decir, esos 5 grandes conquistas democráticas están en la Constitución, pues todas se ven erosionadas por una reforma a las leyes. Si la Constitución salvaguarda esos pilares y las leyes minan los mismos, pues es obvio que esas leyes están contraviniendo lo que la Constitución establece. Esto abre por primera vez, como mencionaba, la puerta a que las elecciones, y no me refiero a los resultados de las elecciones, me refiero a la organización de las elecciones, adolezcan de una falta de confianza y certeza que ha caracterizado los procesos electorales y que es la gran conquista de nuestra transición. Esto como consecuencia, entre muchas otras cosas, pero de manera principal, al desmantelamiento de la estructura del INE y en consecuencia de sus capacidades operativas. Permítame, Rosa María, Fernando, compartir con ustedes algunas cifras todavía preliminares, pero que se van a hacer públicas una vez que se consoliden, es decir, se van a difundir públicamente una vez que se consoliden y, por supuesto, formarán parte de las impugnaciones que el INE presentará ante la Suprema Corte de Justicia en contra de estas reformas. Se estima, hoy el INE tiene 17,600 trabajadores. Algunos de ellos, 2,600, forman parte del servicio profesional electoral y el resto forman parte de la así llamada rama administrativa, que no cumplen solo funciones de administración. Dentro de la rama administrativa están, por ejemplo, 6,000 compañeras y compañeros que operan los más de 900 módulos cotidianamente a lo largo y ancho del país. Bueno, en un ejercicio preliminar y todavía no acabado, podemos adelantar que la reforma desaparece un número de cargos y, en consecuencia, echa del Instituto Nacional Electoral alrededor de 7,000 funcionarios. Es decir, prácticamente la mitad del personal que hoy labora en el INE. Y en el caso del servicio profesional electoral, la gravedad es todavía mayor. Porque la reforma desaparece el 85% de las plazas del servicio profesional electoral. Es decir, estamos hablando de que el servicio profesional electoral se reduciría a apenas 350 alrededor de las 2,600 plazas que hoy existen. Un par de ejemplos que ilustran la gravedad, cómo esta reforma, como lo han dicho algunos periodistas, siguió instrucciones, por cierto, atribuidas al secretario de Gobernación en el cabildeo con los legisladores que integran la mayoría oficialista en el Senado, siguió la premisa de destazar al INE. Eso es lo que dijo el secretario de Gobernación. 2 ejemplos relativos al servicio profesional electoral. Hoy, de los 2,600 integrantes del servicio profesional electoral, 792 forman parte
del Registro Federal de Electores. Es decir, son los responsables de verificar la funcionalidad de los módulos, la integridad del padrón electoral, la protección de los datos personales de la que es la base de datos personales, incluidos biométricos, más grande que existe en el país, y la confección de los listados nominales que son fundamentales para que las elecciones sean elecciones ciertas y confiables. Es decir, las listas de electores que se distribuyen en cada una de las más de 160,000 casillas durante los procesos electorales federales. Bueno, de 792, la reforma solamente deja vivas 32 plazas del Servicio Profesional Electoral dedicado a las funciones registrales. No es la primera vez que hacemos este ejercicio a cuatro manos, ¿no? En ocasiones me toca comentarlo a él y ahora le toca comentarme a mí. En realidad son dos charlas que van a, estoy seguro que van a generar insumos, al menos espero la mía, para que este seminario tenga los elementos para detonar discusiones que sin lugar a dudas van a enriquecer en un momento muy convulso de la vida nacional y de cara a la que será en 2024 la elección más grande de la historia, con una antesala que está ya en curso en los estados de México y en Coahuila, la renovación de las gubernaturas y en este último caso también del Congreso, pues digamos una efervescencia que se ve todos los días y que nos acompañará todavía durante al menos casi un par de años hasta que se renueven los poderes de la Unión y hayamos concluido la que va a ser, para todo efecto práctico, como decía, la elección más grande de nuestra historia, la de 2024. En esta ocasión, me he tomado la licencia de centrarme, no, digamos, como en otras ocasiones, en el análisis estrictamente local, pero me ha parecido que la coyuntura en la que estamos viviendo justamente, una coyuntura marcada por una discusión ya desde hace algunos meses, y que está en curso justamente a propósito del cambio radical de las reglas del juego, me parece que es ineludible, inevitable, centrar las reflexiones en esta ocasión en lo que se conoce, en la reforma electoral que está en curso y que está en vías de actuación a través de lo que se conoce coloquialmente como el Plan B. Como ustedes saben, ha habido un intento de reforma constitucional. El año pasado fue un año intenso de discusiones, incluso hubo un ejercicio de parlamento abierto, que resultó infructífero al no conseguirse los votos en la Cámara de Diputados en diciembre pasado para procesar esos cambios constitucionales, lo que detonó un proceso, digamos que cuestionado y que además tendrá que definirse jurisdiccionalmente, una instrumentación en cuestión de apenas horas de este llamado Plan B, que es una reforma a 6 leyes, a seis ordenamientos legales, la Ley General del Sistema de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, perdónenme, la LEGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Públicas. Estas 6 ordenamientos están en un proceso de cambio. Las 2 últimas que mencioné ya fueron publicadas y son normas vigentes que vienen a trastocar radicalmente el modo en que organizamos las elecciones, las reglas del juego, para decirlo de alguna manera. Y no necesariamente estos cambios están siendo o han sido instrumentados con una lógica de mejorar, más allá del discurso que ha acompañado la reforma, el sistema electoral, sino que implican por primera vez en 30 años una refundación, un cambio radical y drástico del modo en el que hacemos elecciones, de las reglas con las cuales hacemos las elecciones, en un escenario que es inédito, porque todas las reformas electorales, por lo menos las que han acompañado el proceso de transición desde 1990 en adelante, han sido el producto de amplios consensos políticos y han surgido como producto de esos pactos, de esos arreglos entre los contendientes para ir paulatinamente mejorando las condiciones de organización electoral, las condiciones de la competencia y las condiciones, y esto es algo que hemos discutido en este seminario de manera muy intensa en los últimos 9 años, las condiciones con las cuales se organizan los procesos electorales, no solo los federales, sino también los procesos locales. Es decir, hemos vivido, como diré un poco más adelante, un proceso de homogeneización, de estandarización de los procesos electorales en el país para que los criterios, las reglas y la propia institucionalidad que organiza las elecciones sea muy similar entre los estados, entre sí,
en los estados entre sí, pero también entre las elecciones locales y las elecciones federales. Esta reforma, sin embargo, es la primera reforma que no nace producto de un consenso. Indudablemente contó con el apoyo mayoritario, pero no se procuró un consenso generalizado, sino que fue el resultado de un mayoriteo, lo cual por primera vez en los últimos 30 años está planteando, y esto es algo que está anunciado, que sea la primera reforma que nace en el contexto de una enorme impugnación. Con el paso de las reformas, de la maduración de nuestro sistema electoral, fuimos dejando atrás los conflictos postelectorales, como también diré en unos momentos más, subrayándolo, en estos últimos 9 años, desde que el IFE se transformó en INE, no ha habido un solo proceso, un solo conflicto postelectoral. Litigiosidad electoral ha habido, pero esa se ha encauzado a través de las rutas institucionales diseñadas para ello. Toda elección competida termina, para decirlo en pocas palabras, en la mesa de los tribunales locales y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero esto no significa que se, digamos, rompa el orden jurídico, que se transgredan o se trastoquen las reglas del juego, sino todo lo contrario. Las reglas del juego están funcionando incluso para procesar esa litigiosidad. Y no ha habido una sola sentencia emitida por los tribunales que no haya sido acatada y cumplida con puntualidad. Es decir, no hay conflictividad postelectoral. Hay litigiosidad, pero esa es otra historia. Ahora, estas reglas van a nacer en medio de una litigiosidad o de una conflictividad, para decirlo de alguna manera, preelectoral. Y esta es la primera vez que ha ocurrido en los últimos 30 años. Es decir, quien va a definir cuáles van a ser las reglas del juego con las que vamos a ir a los procesos electorales, locales y federales, en el futuro, no serán las fuerzas políticas a partir de grandes consensos, de grandes acuerdos, de grandes pactos, sino serán los tribunales como producto de una anunciada, inédita impugnación de estas reglas. Una impugnación que también es inédito, que por primera vez en la historia va también a involucrar a los órganos electorales. Es decir, esto ya se ha hecho público, y no digo nada que no se haya, no estoy dando ningún scoop noticioso. El Instituto Nacional Electoral va a presentar controversias constitucionales, tanto por las dos leyes, la de comunicación social y responsabilidades, que ya están vigentes porque ya fueron publicadas, como del otro paquete de 4 leyes que seguramente serán publicadas el próximo mes de febrero. Y también los organismos públicos locales electorales de los estados, es decir, los árbitros de las elecciones a nivel local, han anunciado que van a presentar controversias constitucionales porque el Poder Legislativo de la Unión ha, con estas nuevas normas, vulnerado principios básicos de la organización electoral, incluida la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Y claramente estas normas se han presentado como una especie, lo diré un poco más adelante, constelación de inconstitucionalidades. Y esto no es bueno, porque por primera vez las reglas no van a ser reglas pactadas, aceptadas por todos los contendientes, sino por primera vez van a ser reglas que van a surgir o que van a ser el origen, la fuente de diferencias. Y esto no augura nada bueno para la estabilidad política y la gobernabilidad democrática a través de las elecciones en nuestro país en el futuro. Por esas razones es que, esencialmente, quiero centrar la discusión o abrir la discusión en este seminario con una reflexión a propósito de las reformas electorales, y haciendo énfasis particular en la que está en curso, como el eje articulador del proceso de transición política. Así que con esta larga justificación de por qué en este caso, a diferencia de otras ocasiones, Rosa María, no me voy a referir de los procesos electorales que se han llevado exitosamente a cabo a lo largo de los últimos meses, las 6 elecciones, para decirlo en pocas palabras, que se realizaron el año pasado, y las 2 que están en curso en Coahuila y en el Estado de México, sino creo que es indispensable, no podríamos cerrar los ojos frente al elefante que está en el centro de la sala, que es una reforma que trastoca radicalmente, que transforma radicalmente el modo en el que hemos organizado elecciones federales y locales en nuestro país. Para esto he preparado una presentación, como siempre, Fabiola, Rosa María, la hago llegar. En síntesis, todos esos pilares tienen vulneración, a los que hacía referencia tienen vulneraciones. Pongo solamente telegráficamente algunos ejemplos adicionales a los que he hecho. 1,
La autonomía y la independencia del INE se transgrede, entre otras muchas razones, porque desde la Cámara de Diputados y Senado, a través de una ley, destituyen al secretario ejecutivo del instituto cuando esa es una función que la Constitución le reserva al Consejo General del INE. Al secretario lo nombra y eventualmente lo destituye el Consejo General con una mayoría de votos calificada de 8 de 11 a propuesta del presidente. Y si la Cámara de Diputados, el Congreso quiere destituir al secretario ejecutivo, la única ruta a su alcance es el juicio político. Pero una ley no puede destituir un funcionario que no es nombrado por los autores de la ley. Además, al órgano interno de control, al contralor del instituto, que la Constitución dice que tiene funciones solo fiscalizadoras, se le confieren funciones sustantivas. Se le hace parte de la estructura de decisión del INE cuando él puede revisar las cuentas y la gestión, que la gestión del INE se apegue a la normatividad, pero él no puede tomar decisiones. La Constitución no se lo atribuye. Y probablemente por afinidades políticas del actual titular, hoy, desde la ley, se le dan facultades que la Constitución no le confiere. Decía ya la desaparición del 85% de plazas del servicio profesional electoral. Y no hablo aquí de las violaciones laborales, porque, por cierto, a todo el personal de la rama administrativa, la ley lo saca del régimen laboral del artículo 41 y lo coloca en el apartado B del artículo 123, con lo que se viola lo que dice la Constitución. Porque los trabajadores del INE no pueden estar sometidos a las directrices burocráticas de los órganos como la Secretaría del Trabajo, que forma parte de un gobierno. Esa es una garantía de autonomía. Y la temporalidad de los órganos desconcentrados, que ahora la ley dice que los órganos distritales, más allá de esa restricción, de esa constricción draconiana de reducir 5 cargos a 1, que ya mencionaba, los órganos temporales, ahora muchos de ellos van a ser, los órganos desconcentrados, los órganos distritales, ahora muchos de ellos van a ser temporales. En fin, se trata de una reforma que supone, como decía, una violación una constelación de violaciones constitucionales que vuelve a meter al gobierno en la organización de las elecciones. Poco se ha hablado de esto, pero vale la pena empezar a levantar la voz. ¿Saben ustedes que ahora la lista de votantes de mexicanos desde el extranjero, la lista de electores, tiene que pasar por el visto bueno de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una institución del gobierno federal? Es decir, la ley dice que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a validar el listado de los que pueden votar en las elecciones federales y locales desde el extranjero. Y además permite que esos votantes lo hagan aún sin tener credencial para votar con fotografía. Es decir, sin estar en el padrón electoral. Porque ahora bastará que enseñen el pasaporte y la cédula, perdón, la matrícula consular, que son documentos que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores y que no están bajo el control de la autoridad electoral. O bien permite, o establece, perdón, la ley, que los módulos de atención ciudadana, los llamados MACs, donde vamos a tramitar nuestras credenciales, hoy van a tener que estar ubicadas en escuelas y en oficinas gubernamentales. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? Las escuelas normalmente cierran el fin de semana y hay muchos módulos que operan los fines de semana. ¿Y qué va a pasar cuando las oficinas gubernamentales decidan que tienen horarios distintos a los de los módulos? Es decir, nos vamos a someter nosotros en la operación de los módulos de atención a las directrices de los gobiernos federales y locales, porque ahí están nuestras oficinas. Es decir, las violaciones, como mencionaba, son infinitas. Por no hablar de una norma que ya es válida, que redefine a través de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el concepto de propaganda gubernamental, estableciendo ahora que lo que está prohibido por la Constitución se vale. Ustedes saben que hay una polémica porque muchos funcionarios públicos están violando la Constitución, opinando, intrometiéndose en los procesos electorales. Pues de acuerdo con la ley, eso ya se va a valer. Así que en los procesos electorales del futuro, cualquier funcionario público podrá legítimamente, desde su ejercicio como servidor público, interferir en los procesos electorales, criticar a los candidatos, a los partidos, apoyar a candidatos o a partidos, con lo que se distorsiona radicalmente las reglas de la equidad, de la competencia que hemos alcanzado. En suma,
Termino y perdónenme si me he tal vez extendido en el tiempo. Con estos cambios legales se nulifican las garantías constitucionales que hasta hoy han permitido elecciones libres y auténticas. Y desde ese punto de vista, esta reforma es una reforma que por primera vez en 30 años pone en riesgo que el voto ciudadano se ejerza en libertad, porque el voto de los ciudadanos, lo dice la Constitución, tiene que expresarse y manifestarse en elecciones libres, periódicas, pero sobre todo auténticas. Es decir, elecciones regidas por los principios rectores de la función electoral de independencia, autonomía, certeza, legalidad, máxima publicidad y objetividad que hoy rigen a los comicios. Y todos esos principios hoy están en riesgo, con lo que también está en riesgo la realización en el futuro de elecciones auténticas.